30 años sumido en una tiranía fuerte. Una tiranía asesina que hizo y deshizo durante 30 años. Luego, en diciembre del 62, se hacen unas elecciones que fueron las primeras elecciones libres donde resulta ganador el profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, quien asume la presidencia a partir de febrero del 63. Ahora, ¿qué ocurre? Ese país tuvo como un respiro, esos 7 meses, y luego el 25 de febrero, entonces ese proyecto democrático fue abortado por un golpe militar el 25 de septiembre de 1965. Ahora, ¿qué ocurre? No todos estuvieron de acuerdo con eso y hay movimientos liberales, tanto de derecha, de izquierda y sectores militares que se unen al PRD para derrumbar lo que era el gobierno de facto en ese tiempo. Se derrotó a Juan Bosch, pero surge un gobierno que se le llamó el gobierno del triunvirato, que es un gobierno de facto, un gobierno impuesto, vamos a decir así, por la reacción de los reacios por remanentes del mismo Trujillato, que no se acostumbraban a una vida democrática. Déjame decirle una cosa, la República Dominicana ahora mismo es un referente democrático en toda América. La República Dominicana vive en un país estable democráticamente. En algunos aspectos no somos perfectos, pero déjeme decirle que lo que tenemos, eso tuvo un costo, eso tuvo un precio de mucho sacrificio, de mucha gente que murió para que la República Dominicana tuviera ahora el estándar que tiene en este tiempo. El 24 de abril de 1965 tiene un detonante, y ese sábado entre 1 y 1:30, el doctor José Francisco Peña Gómez penetra lo que en ese tiempo era Radio Santo Domingo, que hoy es Radio Televisión Dominicana, donde lanza una proclama, donde manda al pueblo a que se tire a la calle y a hacer frente a un gobierno de facto y a reponer lo que fue ese proyecto político de 1963. El pueblo se lanzó, mis hermanos, a la calle, y fue todo fue una organización cívico-militar, lo que hoy se llama lo que es la revolución constitucionalista. En la parte militar encabezó este proyecto el coronel Rafael Fernández Domínguez, fue quien encabeza este proyecto, y en verdad el gobierno es depuesto. Eso tiene una reacción, mis hermanos, y a pocos días de ese acontecimiento, el coronel Fernández Domínguez es muerto en medio de una confrontación, es muerto, y entonces surge la figura del general Camaño, del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Surge esta figura como una figura representativa, y tuvo que asumir prácticamente lo que dejó el coronel Fernández Domínguez. Todo iba en viento en popa, pero sucedió que el 28 de abril de 1965 fuimos invadidos por 42.000 marines norteamericanos. Entonces, una guerra constitucionalista ahora para reponer la constitución de 1963 y reponer sin elecciones al profesor Juan Bosch, se constituye entonces en una guerra patriótica, porque somos invadidos. Entonces ese grupo constitucionalista enfrenta a los norteamericanos, mis hermanos, de la capital, donde eso fue una cosa tremenda. También. Y no podemos tener una segunda Cuba en el Caribe. Entonces ese proyecto se vio prácticamente abortado. Omito nombres, porque son tantos los nombres que uno tiene que mencionar. Pero si yo me voy a Sánchez Payat, tengo que mencionar su nombre, Amoró. Nada más me recuerdo su apodo, que fueron jóvenes que lucharon, que valientemente
enfrentaron esta situación para reponer lo que fue una democracia que fue abortada en 1963. Hombres y mujeres dieron su vida, hombres y mujeres lucharon fuertemente para que nuestro país, repito, tenga un estándar como en este tiempo. Muchos nombres. Si hay mujeres, tenemos a Yolanda Guzmán, Juana Santitopa. ¿Y cuántas mujeres lucharon para que nuestro país, verdad, tuviera el estándar que tiene en este tiempo? Al mirar eso, mis hermanos, y al ver la situación, la realidad dominicana, hay muchas cosas que República Dominicana debe superar. Muchas cosas que tenemos que superar, porque cuando yo leo, por ejemplo, que a Yangalán Rodríguez le dan un permiso para que se vaya a España por cuestiones de salud. Entonces yo digo que hay cosas que todavía nosotros tenemos que superar, y hay cosas que todavía tenemos que superar. Mientras la corrupción administrativa no se enfrente, como deberán enfrentar los dominicanos, tenemos que superar. Debemos superar, porque todavía las cosas no son perfectamente como uno quiere que sean. Nuestra democracia todavía no es perfecta, porque todavía la justicia es para los pobres y no para aquellos que se hacen de los bienes públicos de una manera mal habida. Así que recordamos en este día esa fecha muy notoria. 24 de abril de 1965 es una fecha meritoria y una fecha que será recordada siempre dentro de la historia dominicana. Todavía hay personas que están vivas, todavía hay personas que participaron directamente en ese evento. Como yo recuerdo ver a mis padres preocupados, como yo recuerdo cuando había esos enfrentamientos armados en el barrio, que mi papá y mi mamá me metían debajo de la cama. ¿Cómo no recordar a papá poniendo espejos en el techo de la casa? El techo, y puse el cuadro de la Virgen de la Altagracia arriba para evitar, ¿verdad?, que los aviones no ametrallaran esos sectores, porque supuestamente los reflectores del sol le hacían daño a los pilotos. Eso era una ignorancia, pero ¿cómo no recordar eso? Yo lo recuerdo, ver a los padres preocupados por sus hijos en medio de eso. Eso es lo que me viene a mí a la memoria, lo que me viene a la memoria. No fue lo mejor, no fue lo perfecto. En el 66 se hizo elecciones, unas elecciones amañadas por un país ocupado por los norteamericanos, quienes impusieron que no debió de haber sido nunca presidente por 12 años y haber muchas muertes en esos 12 años sin necesidad. Pero es la historia y ese recorrido que ha tenido República Dominicana para ser lo que somos hoy en día. Así que loor a aquellos que lucharon fuertemente. Héctor Castillo fue joven, no era un niño, y él tuvo participación también. No había un joven que no estuviera involucrado en esa cosa, y él, ¿verdad?, lleva en sus hombros, ¿verdad?, ese esfuerzo de muchos jóvenes que dieron su vida, ¿verdad?, por lo que tenemos nosotros hoy en la República Dominicana. Héctor Castillo fue un hombre que fue marcado por la persecución política en la República Dominicana. Estuvo preso. Él sabe lo que es la tortura físicamente en una cárcel, simple y llanamente por no pensar igual que como piensa un gobernante. Señores, eso en este tiempo resulta ridículo. El mundo mira constantemente hacia la izquierda y hacia la derecha. Los gobiernos humanos, sean de derecha o de izquierda, son malos como quiera. Y lamentablemente esas cosas ocurren porque somos humanos y los humanos somos imperfectos. Por esa razón, la Biblia dice que maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, porque sí estamos seguros que cuando Cristo venga, Él es el que va a resolver todas las cosas que hay en el mundo. Hasta ahora todo será imperfecto, pero cuando Cristo venga, eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos.
Muchos cristianos confiamos en Trump porque dijimos, bueno, Trump va a arreglar las cosas, Trump va a estar contra los homosexuales, contra esto, contra aquello, contra lo otro, y ese tipo de cosas. Pero miren ahora cómo el mundo se va encaminando hacia una guerra que no se justifica por ninguna parte. Y nosotros los cristianos tenemos que seguir predicando lo que Cristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ese debe de ser el mensaje de nosotros en este tiempo. Dios le bendiga, pero repito, viva la revolución, que viva la revolución.